me importa, lo que tú pienses me importa la mierda. Y lo que hagas con la cinta, haz lo que te dé la gana. Primero, a ver si te dejo publicarlas o no. Es de entrada. Y no me busques las costillas, porque igual te encuentras que con el reportaje la mitad no participan. Todo eso son fotos de él. Ay. Muy de la época antigua. Estas son las todas de él. Pues yo te he dejado alguna de estas o no. Todas estas que hay aquí estaban en la basura o en su casa. Esta la conozco, pero además estoy yo, claro. Y esta está en el libro. Esta no sé, no la conozco. Esta no, esta tampoco. Uy, Pitanda Manelín. Uy, esta tampoco la conozco. No la conozco, no la había visto en mi vida. Y esta sí porque me parece que está hecha por mí. Se hablaba de selecciones como la cumbre, es decir, si entrabas en selecciones ilustradas, es que habías entrado ya en el Olimpo, en el Parnaso de los grandes dibujantes, de los mejores dibujantes de España, de los que más dinero ganaba, de los niños bonitos, es decir, de Longarón, de Pepe González, José María Miralles, etcétera, etcétera. Y yo fui a ver a Tutén, claro, como temor y temblor, Kierkegaard, ¿no? Diciendo, hostia, he venido aquí a la Meca, ¿no? Al Imperio. Y entré allí, pues, jovencito, 15 años ya. Esta la conocía también, pero no, este es Domingo, jovencito. A ver si, espérate. ¿Dónde estaba? Y entonces yo cuando entré en ese estudio me quedé alucinado porque vi a Daniel García, Julián Morote, Pedro Añaños dibujando unas cosas alucinantes que yo decía, pero estos tíos son buenos, son buenísimos. Dibujaban con una facilidad y es lo que me parecía, ¿no? Entonces, y al verlos allá dibujando de esa manera pensé, caray, ¿en qué mundo me he metido? Va a ser un estudio de unos profesionales que iban todos vestidos con camisas raras y con los flexos y con todo. Veía otro ambiente, ¿no? No era un ambiente de oficina normal, ¿no? Sí, sí, era así esto. Y el jefe tenía, pues el jefe tenía entonces 25 años. Yo tenía 10 años más que yo, tenía 25 años. Con 25 años ya era el jefe, dijéramos. El caso es que un día dice, es que yo soy el jefe y soy el que puedo decidir lo que se tiene que hacer. Y vosotros coméis gracias a que yo pues me preocupo de que tengáis trabajo. Y entonces yo públicamente le dije, no, perdona, tú eres agente, eres mi agente. Yo como porque tú es verdad que te preocupas de que tengamos trabajo. Tampoco sabía todo lo del señor Ainé. Es que luego cuando trabajé con el señor Ainé, me cogió porque me dijo, eres el único de todos los 70, 80 tíos que había allí que ha tenido cojones para enviarlo a la mierda. Cuando vi a Tutén, lo asocié con el hombre diabólico. Solo le faltaba el sombrero, ¿no? Porque la nariz afilada, la cara enjuta, delgada, la nariz afilada, los labios finos, los ojos grandes, así tal. Y me quedé, ¿sabes cómo cuando te viene un miedo interior infantil? Que no oía, o sea, los sentidos no me funcionaban. Me quedé colapsado y solo veía aquellos ojos que se le separaban, que se le iban hacia las orejas, y una boca que hablaba y unos brazos que gesturaba mucho, muy teatral, y tuve un instante en el que me quedé colapsado. Luego ya reaccioné y empecé a hablar. Y fíjate por dónde esa primera impresión que percibí de el hombre diabólico, ese personaje terrorífico que a mí me había producido mucho miedo en mi infancia, en las lecturas de Roberto Alcázar y Pedrín, de alguna forma encaja bastante en la personalidad de Tutén. Ahora desde adulto puedo decir que tenía algo de diabólico, que llevaba un juego, un disfrute personal, es decir, tenía algo de un cierto sadismo, una cierta personalidad, que disfrutaba con sus engaños, con sus manipulaciones y haciendo de nosotros lo que salía a su antojo. Un día te decía que era maravilloso lo que hacías y al día siguiente, pues para machacarte, para excitarte, digamos, y hacer que reaccionaras, te decía que lo que estabas haciendo no valía nada, ¿no? Y esto creo que lo hizo con algún dibujante. Pepe también lo vi llorar más de una vez, ¿no? Y Carlos Proves también lo pasó muy mal. Pero digo, era una manera de que, digamos, te incentivaras y reaccionaras y hicieras cosas mucho mejor, ¿no? O sea, que en esta parte era muy positivo. Tutén
Bueno, siempre hay gente que luego no tiene buenos recuerdos de Tutén. Yo, con todas las peculiaridades, Tutén me parecía un tío extraordinario para la época. Me parecía un tío que había iniciado desde cero una agencia con unos cuantos amigos. Él era dibujante también de cómics, hacía la Silvia Millones. Y se fue primero, me parece, a París, cogió dibujos de 2 o 3 o 4 dibujantes, se fue a París, luego se fue a Londres y fue colocando a esos dibujantes. Y luego así, progresivamente, pues la mejor agencia de Europa. Por decir algo, en aquel momento, trabajando en un banco, se ganaban 4.000 pesetas al mes. Hablando de pesetas de aquella época. Haciendo una cubierta de novela, se podían ganar 5.000. Haciendo 4 novelas, 4 cubiertas de novela al mes, se ganaban 20. Claro, era una fortuna. Entonces, toda la gente que tenía una cierta capacidad y que dudaba entre entrar en el mercado laboral del hambre o intentar hacer cómics, intentar hacer ilustración, iban a esto. Muchos se quedaron por el camino, pero quedó una cantidad de gente tremenda que durante años estuvo ganándose muy bien la vida. José González. Hostia. Todo esto también era del Pepe, mamá. Oh. Si este chico ganó mucho dinero. Pues poco le lucía. Era un cabrón en el sentido, no era un cabrón porque no pudo, pero era un cabrón porque el tío tenía facilidad para todo. Y lo que le era fácil era un poco como mi nieto, que cuando hace un juego y no le sale bien, dice, va, juguemos a otra cosa, ¿no? Pues, pero bueno, pero claro, mi nieto tiene 4 años y tiene excusa, ¿no? Pero Pepe no. Usted está filmando, ¿no? Pues era un santo varón. Es que Pepe era muy viva la Virgen, ¿me entiendes? Se creía que toda la vida sería un niño. Y ese es un problema. Y claro, por aquí lo cogía Tutén. Ya te guardaré yo las pesetas, ya te guardaré yo el dinero, ya te guardaré yo el de esto, te tienes que hacer un traje, te tienes que comprar unos zapatos, ya te ayudaré yo, si no tienes... No. Tenía suficiente para ganarse muy bien la vida, Pepe. Y Pepe no tenía que haber muerto como murió. ¿Me entiendes? No. Todos los que estábamos allí teníamos bastante poco de normal. Éramos chavales y estábamos más para jugar que para dibujar. Y se ganaba más dinero del que se ganaba en el país, muy por encima, y entonces aquello era un poco jauja, ¿no? Y iba a durar toda la vida. La cosa de la gente joven. Eso durará para siempre. Y cuando sea grande seré muy rico. Y dibujaré muy bien y ganaré pelas, pero de todos los colores. Y, claro, entonces, ¿quién iba a pensar? Hostia, y Pepe? No, Pepe, pues, coño, que le den, ya se apañará tú, como yo, y como este, y como el otro. Cuando se puso enfermo, le digo, Pepe, ¿qué te pasa? Y si te pasa algo que... No, yo sí. Si me muero, me metéis en un container, me tiráis a un container, que ya está, ¿no? Ya Pepe está enterrado encima de la tumba de Tutén.
Pero hay personas que les llaman musa a los fantasmas. Habla con ellos a ver si... Por eso ya hablo, digo, Pepe, venga, tío. Es la segunda vez que estoy en el cementerio. Vamos, Pepe, vamos, vamos. Qué fuerte, a mí que no me hagan una de estas como una hucha. Sí, pero pueden haber 50 años, pueden haber hecho otras. ¿No? Sí, pero mira, ¿ves el marco aquí? Sí, ¿no? Ahí, ¿o no? Es que no sé, como no es color la foto, el mar se transforma en cielo en una foto blanco y negro. Aparte, esto es foto, no digital. Sí, pero no es más largo. Es que no tengo que contar nada, pues no sé nada. Es que no sé, es que no sé nada de ese tema. O sea, es que no tienes que grabar, no tienes que grabar, claro. Es un comentario que yo oí eso, de que habían tirado a la basura o lo que sea. Porque no han aparecido originales a la venta de él por aquí. O sea, a veces miro y no hay. Entonces, ¿eso qué? Se lo había pulido antes todo. En mucha parte se habría pulido antes. Esta hay clientes, varios clientes que me la quieren comprar. Y no la vendo por nada. Es una placita así como esta, pero más grande. Tú decís más bajo, bajar más alto, ¿segura? Pero No, mirá, el segura bordillo no. ese y el bordillo. Pero eso está en todas partes. Sí, pero y que las piedras se las pusieron después, entonces estas piedras no estaban antes. ¿Ves? Es una cosa como esta, pero en vez de metal, Nego, no, es que no. No, solo Nego, para verlo. no. Lo que tenía en el piso, ¿quién se lo quedó todo? Lo han desmantelado. Yo conseguí rescatar alguna cosa que tiraron a la basura. No me digas. Sí. Porque es que de objetos personales, que lo tiraron todo al container, ¿eh? Hostia. Fue una cosa espeluznante. Qué barbaridad. ¿Este chico vino a vivir aquí a esta escalera? ¿Cuántos años debe hacer? Debe hacer unos 45 o 50 años. Era joven, era muy joven, y vino con su madre. Y su madre era una señora... Alta como nosotras. Un pelo blanco, muy elegante, muy agradable, que siempre hablaba con todo el mundo, muy así. Y entonces supimos que este chico dibujaba y pintaba. Es que antes que sus objetos personales fueran al container, yo creo que por parte de muchos, desgraciadamente, Pepe ya estaba en ese container. Y eso me parece realmente lamentable. Algunas de las fotos que encontré en el contenedor. Hostia, es igual, Pepe, ¿eh? Y todo esto estaba tirado, parece mentira, ¿eh? Hostia, de estas fotos me acuerdo yo. Estas fotos o se las hice yo, o las revelé yo. Pero estas fotos las... Hostia.
¿Tú crees que había llegado a ser en algún momento el dibujante más famoso y mejor pagado de España? ¿Quién? Pepe González. No creo que hubiese, no sé, Pepe no se preocupaba tampoco de ganar dinero, se preocupaba de disfrutar. Pepe no era un tipo que se dedicase a especular. Lo que le gustaba mucho era eso, hacer un trabajo que le divirtiese. Le apetecía mucho más hacer ilustración o, bueno, eso que hacía él, estudios de Marilyn, por ejemplo, ¿no? Se ponía a dibujar a Marilyn y hacía 20 cabezas o 30 cabezas de Marilyn, ¿no? Y las hacía a color o con diferentes técnicas. Hacía carbón, las hacía acuarela, luego las hacía a lápiz, las hacía, no sé si a óleo también, o las hacía con wax, yo qué sé. Hacía con cualquier procedimiento, dibujaba cabezas de Marilyn. Y aquí tampoco. Hostia, tú. Yo creo que Pepe, si era mejor pagado, no lo sé, no te lo puedo decir. Yo creo que estaba muy bien pagado. Lo que sí que estoy seguro que Pepe ha sido uno de los dibujantes más grandes de la historia, no del cómic. Ha sido un gran dibujante, Pepe. Esto sí que estoy seguro. Y Pepe hubiese sido, vamos, es que Pepe era capaz de hacer cualquier cosa. En dibujo. Era capaz de hacer cualquier... Ahora que hubiese podido ganar más dinero, yo se lo dije más de una vez, o sea, pero es que Pepe era Pepe y ya está. Yo recuerdo una anécdota, que es que Tutén, como quería que Pepe, que dibujaba tan bien y eso, hiciera alguna cosa a color, le hizo ir unas cuantas veces a la Floresta, a casa de Sinquist, para que viera cómo Sinquist trabajaba. Y entonces Pepe hizo un par de ilustraciones preciosas allí, que luego nunca más volvió a hacer, porque luego ya cogió los lápices de colores y tal, y lo dejó. Pero mientras estuvo en casa de Sinquist, aquel par de ilustraciones que hizo fueron preciosas, y ya no hizo ninguna más, porque lo que era demasiado trabajo para Pepe. Es que tenía una facilidad. Tenía pues demasiada facilidad. Pero en cuanto había algo que le significaba una pequeña dificultad, no lo hacía. Sí, pero ahí se quedó. Con el color nunca llegó a... No, porque se fue a los lápices de colores, un poco de acuarelita y ya está. Sí, porque era un gran dibujante, es lo que pasa, que dibujaba muy bien. Y entonces, pues claro, su arma era el dibujo. Porque mira, esto es una cosa hecha en 10 minutos aquí con los rotuladores. ¿Ves qué coña esto? Esto no tiene nada que ver con la historieta. Esto sí que es creativo y de un tío que sabe lo que se hace y tiene una coña tremenda. De memoria pero 10 minutos tú. Mira las plumas, qué gracia y que... ¿Lo ves, no? Esto es una maravilla, esto, hostia, esto no tiene precio. ¿Esta fotocopia me la puede dar? Vale. Llevo 4 horas caminando para no encontrar nada. O sea que igual este es el container de mi día. El muerto. Así se va a quedar él dentro de poco. ¿Quién? El difunto. Esos son los dibujos que hacía de memoria fotográfica. Esta es la hermana de Franco. Una coña, tú. Esto es hecho aquí en un momento. Hostia, la hermana de Franco. Sí, mira. Pum, pum, pum. Tiene una coña tremenda. Las llaves se pagan. Las llaves raras. Mira esto de aquí. ¿Esto qué es? Esto es el nodo. Las chicas de Pepe se empezaron a ver un poco en las portadas de Rosas Blancas, cuando había en una portada una chica que en vez de estar en una actitud de hacer o de decir algo, era una modelo. Y era exactamente las modelos que Pepe sacaba de Vogue, o de Paris Match, o de L'Elle, y eran pues, o Suzy Parker, o Dovima, o modelos de la época, de los años 50,
que estaban con un sombrero campana de Jean Bartet, con un vestido de Yves Saint Laurent y en una pose totalmente sofisticada de pose de estudio de modelos. Y ahí empezó un poco la evolución de las tías bidimensionales de Stan Drake a pasar a una sofisticación elegante y más tarde a una sofisticación quizá menos elegante, un poco más atrevida, un poco más insinuante, mucho más voluptuosa, que fue lo que caracterizó luego más tarde a Vampirella. Pero eso ya Pepe lo estuvo haciendo antes de Vampirella en muchos de sus cómics. Esto me acuerdo que me dijo un día, toma, te voy a dar un buen regalo. Y yo digo, ¿y esto? Esto a mí no me gusta, le dije yo. Antes que nada, yo lo admiraba mucho como dibujante, ¿no? El personaje que hizo ¿qué nombre tenía de la mujer de Vampirella? Me parece que es el que mejor dibujó Vampirella. Porque le sacó la cosa esa femenina que él tenía también, por supuesto, ¿no? Pero tengo entendido que era una persona muy conflictuada. Y murió bastante mal, ¿no? Es que aquí todos los días tienes que rendir examen tú, para continuar igual, ¿comprendes? Después de tantos años... ¿Cómo se abre esto? Cuesta una barbaridad. Mapas mal jirafa, ¿y qué es esto? ¿Qué es? Son cintas de Super 8. Ya, de aquellas de antes, sí. No tendrás un proyector de Super 8, ¿no? No. Hay personajes de ficción que desde su primera aparición en el mundo de la fantasía cobran una vida inusitada. Parecen llevar dentro de sí una fuerza especial que se escapa del análisis incluso de su propio creador. Esto sucede con la misteriosa Vampirella, atractiva joven, maestra en artes mágicas, mitad justiciera y mitad diabólica, que extendió sus andaduras por las bandas ilustradas de las revistas gráficas de todo el mundo. Su vigorosa personalidad y su difusión en varios idiomas motivan nuestro acercamiento a su autor, el dibujante catalán José González, que nos habla de su trabajo y de su criatura. Bueno, me llamo Pepe González y a mí el dibujo y la pintura me ha gustado desde siempre. Que yo sepa, he dibujado desde que tenía unos 10 o 12 años, ya dibujaba. Profesionalmente yo empecé en selecciones ilustradas en el año 58, perdón. Es mi éxito profesional, si es que lo tengo, consiste en que yo siempre me he caracterizado por dibujar a las mujeres muy bien. Y yo creo que el éxito vino a raíz de mi personaje Vampirella, claro. Lo primero fue las publicaciones en América. Ahí tuvo mucho éxito. Y al cabo de los años se publicó aquí en España y volvió a tener el mismo éxito que tenía en América. He tenido bastantes dificultades para publicar Vampirella en España por culpa de la censura. Ahora se publica muy bien, íntegra, como se publicaba en América. Y ahora estoy bastante satisfecho. Mis dibujos no creo que sean para menores. Más bien es para un público adulto. Porque el personaje ya de por sí es bastante sexy. Yo creo que no soy un dibujante de varios personajes, no. Soy un dibujante, si se puede llamar creador, soy creador. Y hasta la fecha, pues, no he tenido ningún problema en absoluto con el dibujo. Yo creo que mi técnica preferida es el lápiz. El lápiz lo domino bastante bien, mucho más que el color, por supuesto. Y es una cosa que me encanta. El lápiz es una cosa maravillosa para mí. ¿Esto qué es? Pepe González. 40 pesetas, pues no debe hacer años. Todo esto es algo increíble. ¿Lo hacía él esto?
Es que no puede ser, ¿eh? Es que tenía unas manos, fíjate, abuelita, todo esto que hay aquí dentro está hecho por el Pepe. Todo esto está hecho por el Pepe. Yo creo que él ha abierto la puerta de los grandes. O sea, tú observas dibujos y un dibujo de Pepe te habla. O sea, no sé, o sea, a ver, mira la comparación que te voy a hacer, ¿no? O sea, ¿por qué un Velázquez es un Velázquez? Porque tú lo observas y parece que te está hablando el dibujo. Pues un dibujo de Pepe te habla. Esta cara tiene, hostia, esto vale un imperio. Yo si fuera un coleccionista, pagaría por esta cara lo que me pidieran. Pero no la vendas, ¿eh? No, hombre, hostia. No la vendas, esto se lo dejas a tus hijos. Yo pagaría por esta cara lo que me pidieran. Y la metería en un marco de plata. O sea, no basta a veces con reflejar el parecido físico de una persona, ¿no? O el parecido, la semblanza de un paisaje con el dibujo. Hay que reflejar pues el estado de ánimo, el sentimiento, el carácter de las personas, la atmósfera de los locales. Y es lo que hacía Pepe con sus dibujos. No podía de tanto trabajo que le pedían. Lo que pasa es que él solo trabajaba cuando no tenía dinero. O sea, le pedían cuadros, sí, ya te lo hacía 2 o 3 cuadros, cobraba y se lo gastaba. Y cuando yo no tenía dinero, el trabajo lo hubiera hecho millonario si hubiese trabajado. No le daba importancia al dinero, no le daba importancia a ninguna otra cosa. Él le traían la comida de la Seguridad Social 2 veces a la semana. Se la dejaban ahí en la puerta si no estaba y le mandaban una señora a limpiar cada 15 días. A veces llamaban el timbre porque él no estaba y decía Pepe González, la comida, y yo abría la puerta. Y a él no le gustaba esta comida y se compraba barras de helado. Y yo le decía, Pepe, esto a ti no te conviene. Ay, pero es que me gusta tanto el helado. Y se compraba barras de helado. Y en el Ros Negre tomaba cubatas que él, con la diabetes que tenía, no le iba bien. Y este chico pues tenía que terminar como terminó. Le dio una bajada de azúcar, una subida, o se le juntó todo y ¡paf! Petó. Se cayó, se dio un golpe, se metió en casa, se volvió a caer en casa y se quedó ahí hasta que lo encontramos. Hasta que llamamos, porque hacía 3 días que no lo víamos por aquí, como venía cada día, pues llamamos a los bomberos. Y claro, vinieron los bomberos y entraron por la ventana y lo encontraron tirado en el suelo todo negro, desangrado, o sea, de sangre que salía de las heridas. Claro, ya no estaba muerto, pero bueno, ya no pudieron hacer nada. Duró desde el miércoles hasta el domingo, que creo. Claro. O sea, y esto le pasó el domingo por la tarde, parece ser. O sea, que desde el domingo por la tarde hasta el miércoles a mediodía, tirado en el suelo. Desde que murió su madre él quedó muy mal y a partir de ahí fue perdiendo la moral. A mí me dijo hace 1 mes y medio que iba a morirse antes de morirse, me lo dijo. En el Ros Negre por la mañana, testiga la camarera. Dice, Toni, me voy a morir, porque no tengo ilusión de vivir y entonces me voy a morir. Y duró 1 mes y medio. Yo no fui al entierro porque era en Collserola y con la abuelita mayor no pude dejarlo. Pero fue el Esteban del Ros Negre y este señor que cada día le daba 20 euros y que lo apreciaba tanto, y dice que estaba el cementerio de allá arriba de Collserola así, y una cantidad de flores que hasta el Esteban me dijo, es una pena que después de muerto haya habido tanta gente a su lado y de vivo nadie. ¿Y la familia? ¿Qué familia? Yo nunca he visto familia del Pepe. Si tenía yo, es que yo no lo conocía tan íntimamente. Yo te recomiendo simplemente que para cosas de Pepe hables con Enrique Torres y Virginia, que es su mujer. Ellos tuvieron una gran relación, una gran amistad con Pepe, yo también la tuve. Pero yo, claro, yo veía sus dibujos que entregábamos en selecciones ilustradas, he visto cosas de él publicadas, era un buen amigo, un amigo muy querido porque empezamos a dibujar prácticamente con una edad muy similar. Y bueno, claro, apreciando y viendo los dibujos uno de otro y tal, y a mí siempre me ha parecido que él tenía un dibujo magistral. El famoso retrato de la Marilyn Monroe que hizo, aparte de lo de Vampirella y tal, a mí me parecía de una elegancia
realmente extraordinaria, fuera de la común. Le dieron un premio en Estados Unidos por lo de Vampirella, pero realmente se merecía ese premio y más. Era un gran dibujante, y yo añadiría, y esto no es que vaya en segundo orden, quizás sea el primero, que también era una gran persona. Ay, este no sé, este era él, pero ¿qué se pintó él mismo? ¿Este lo pintó otro pintor? ¿O era él mismo que se pintó? ¿Usted lo había visto este cuadro? No. Sí, mi madre no había subido nunca a casa del Pepe. ¿Qué? Que este cuadro lo tenía el Pepe en su casa. Yo lo había visto porque había subido alguna vez, pero... ¿Y quién se lo habrá llevado? No lo sé, mamá. Yo de esto no sé nada. No te puedo decir porque no sé nada. Todo esto que muchas de las cosas que tiene Antonio se recogieron en la calle. Esta, sí, tanto que esta chica, yo creo, juraría que es la chica que le ayudó y que cuando se le pasó todo lo que le pasó, ella vino a sacar todo lo del piso. Hay una chica y es la que se cuidó del entierro y lo enterraron al Pepe en el mismo nicho, en la misma tumba que el padre de esta chica. Claro, los árboles han crecido, los arbustos, todo, o sea, te cambia toda la geografía del lugar. El puto Pepe que no aparece para señalar. Alguna señal, a ver, alguna señal. Tiene que haber alguna señal, tío. Tiene que haber alguna señal. Wake up alone in this old bed. Get up alone, get home again. Got all these pictures in my